¿Qué tal, amigos de El Buen Dios, de Monticello? ¿Cómo va? ¿Cómo estás esta noche? ¿Cómo te ha ido y cómo te ha parecido este espacio que hemos abierto para ti? Espero que este espacio siga siendo una luz en medio de la noche, que al terminar el día puedas tener un momento de reflexión, un momento de interiorización, como decíamos en estos días, un momento de escucha. Qué bueno que la noche sea para eso, para escucharnos, para revisar nuestra vida, nuestro día. Nosotros tenemos una práctica, nosotros hablo como vida religiosa muy bonita, que es como un examen de conciencia que hacemos al terminar el día y revisamos cómo estamos, cómo nos fue, qué cosas nos impactaron, en qué cosas acertamos, en qué cosas nos equivocamos, qué hicimos bien que debemos potenciar, en qué nos equivocamos que debemos transformar. Todo eso es tener la oportunidad como de prender una luz, ¿cierto?, en la vida. Cuando uno camina y cuando uno vive simplemente como automáticamente o sin ser consciente de lo que está viviendo o haciendo, uno no se da cuenta de cómo actúa o por qué está haciendo las cosas así. Cuando yo tengo la oportunidad de reflexionar, de hacer una pausa, de hacer un examen de conciencia al final del día, de preguntarme cómo me fue, cómo estoy, de esa manera es como si yo prendiera una luz a nivel existencial. Y esa luz empieza a iluminar y esa luz empieza a dar claridad y esa luz me empieza a mostrar un montón de cosas. Pues bien, hay una frase que me gusta mucho que dice: es la noche la que es buena para creer en la luz, ¿sí? Es la noche la que es buena para encender esa luz, creer en ella y ver, incluso en medio de la noche o de la oscuridad, cómo todo se hace claro cuando yo ilumino. Es muy importante que entendamos que esa luz es Dios, que esa luz es el Espíritu, pero también esa luz es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para salir adelante en medio de las situaciones tensas. Hay que creer en la luz y la noche es esa oportunidad para creer en la luz. No podemos desanimarnos nunca ante esas situaciones tensas o adversas. Nosotros terminamos cada reflexión con una frasecita o una estrofa de un poema de San Juan de la Cruz, La Noche Oscura. Y es San Juan de la Cruz, el santo que habla de la noche oscura, esas a nivel del alma o existenciales, el que nos dice que cuanto más oscura la noche es porque más luz hay. La noche oscura que describe San Juan de la Cruz es porque es tan fuerte la luz que me deja como oscuras, pero es precisamente ahí cuando más está Dios presente. Además, en el momento más oscuro de la noche es cuando luego nosotros podemos ver que empieza a amanecer y a clarear. Entonces, que esto nos sirva para decir: esta noche de pronto me ha acostado con momentos de tensión, con momentos de oscuridad, con ciertos momentos de angustia, pero no, voy a creer en la luz. Voy a creer en que esa luz que encendemos, incluso por estos días que prendemos una velita o muchas velas, o esa luz con la que iluminamos nuestra casa en esta época, en este mes, esa luz voy a creer en ella y voy a creer que está en mi interior iluminando e irradiando. Qué bueno que pensemos y le pidamos a Dios esa gracia. Ayúdame a creer en la luz. Ayúdame a ver la luz en medio de la oscuridad y que entienda que es la noche la que es buena para creer en la luz. Incluso en medio de tanta noche, que crea, Señor, en tu obra, que crea en el ser humano, que crea en mí mismo y que crea en mi familia. Te invito a que le pidamos a Dios esa gracia. Señor, que tu luz siempre ilumine en mi interior y que yo pueda hacer esa pausa, esa reflexión en mi vida y que en esa reflexión enciendas la luz y me muestres por qué camino voy, cómo voy, qué puedo, qué debo hacer mejor. Señor, ilumínanos con tu luz, llénanos de tu claridad y que sea precisamente la noche la que nos ayude a transformarnos en luz. Terminemos diciendo con San Juan de la Cruz: oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada.
Que tengas una feliz noche llena de luz en tu vida. Que Dios te bendiga y recuerda vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas.